Esta miniserie va a consistir en tres breves vídeos que explicarán el primer vídeo, la tobera, cuando el motor esté montado, la interacción de todos los componentes del motor, y cuando hagamos la primera prueba del motor, después de salga bien o salga mal, espero que salga bien, compararemos los resultados teóricos con los experimentales ya de forma detallada en el vídeo. Entonces, en este vídeo voy a comentar el proceso de fabricación, los problemas que ha tenido, cómo lidiamos con las cargas mecánicas en la tobera y cómo se transfiere el calor por la tobera. Entonces, la primera parte es la fabricación y sus problemas. Entonces, para ello, básicamente es lo que mostré en los vídeos. Cono convergente, ahogamos material, bueno, todo lo que expliqué las historias esas y la parte divergente. Entonces, la parte que no ha sido posible hacer respecto a lo que, porque es que es físicamente imposible, la herramienta no entra. Respecto a lo que se quería en el diseño original es esta parte de aquí. En este tramo de aquí, esto que se ve aquí, yo lo queríamos así, esta parte de aquí, el interior, implica que la herramienta se meta de aquí a aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que choca con este borde. Es decir, yo intento meter la herramienta por aquí y me choca aquí. Es decir, que llega un punto que ya no puedo meter más porque la herramienta se va ensanchando por aquí y ya por más que quiera no puedo porque me choca y hay limitación de espacio. Entonces se ha desahogado lo máximo que se ha podido y luego se han hecho las perforaciones como igual, de acuerdo con el modelo, a 16 milímetros de la parte de abajo. Las cargas va a hacer presión sobre aquí, así que la resultante va hacia arriba. Entonces, una posible solución para liberar todo el material sería una especie de herramienta que hace así en L. Entonces tú lo puedes meter. El problema es que esas herramientas son muy específicas y son muy caras. La herramientita te cuesta a lo mejor, yo estuve buscando y 600 euros. Entonces, la diferencia entre hacerlo como está ahora y hacerlo como el modelo original son 250 gramos de peso que pesa más esta. No merece la pena. Para un motor que va a generarte casi 2,9 kilonewtons de empuje casi respecto a 250 gramos, pues es despreciable. Entonces así está más que suficiente. Luego, la parte que más complicada es no por el tema de complicación de paciencia o complicación a la hora de eliminar material con el torno, sino que necesitas mayor precisión. Este no está muy parecido a la medida, difiere el diámetro del tramo convergente media décima de milímetro. El tramo de la salida, difiere 0,3 milímetros, es decir, no, perdón, sí, media décima de milímetro, pero no es tan crítico. Estas secciones puede variar ligeramente, para empezar porque la presión es constante, nunca vas a ser... La tobera ideal en motores de combustible sólido no existe, es imposible. No sé que tengas geometría variable, pero como que no tenemos presupuesto para hacer eso. La parte más crítica es el diámetro de la garganta, que tiene que estar clavado. Variaciones de décimas de milímetro en la garganta pueden suponer saltos muy bruscos de presión en el motor. Si te quedas por encima, pues no pasa, simplemente te penalizas en empuje del motor, pero como lo hagas más pequeño de lo que toca, sobrepresiona lo máximo que hayas calculado y te explota el motor. Entonces, actualmente esta garganta la queríamos de 19 milímetros. Entonces, tú no puedes hacer una dimensión de garganta perfecta con un taladro. Prefiero, tú metes un taladro de 19 milímetros y el taladro, como hay distancia entre el taladro y el portabrocas, lo que agarra la broca, pues, ¿qué va a hacer? Que pandee. La broca pandea, entonces, pues, da errores a la hora de hacer la medida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Meter una broca más pequeña, metes una broca de 18, de hecho, metiendo una broca de 18, por esas vibraciones y perturbaciones consigues un diámetro de 18,25. Es decir, que una broca de 18, tú lo mides con el calibre, mide casi 18 clavado, pero no te hace agujeros de 18
a grandes longitudes. Te lo va aumentando, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, se hace a 18,25 y luego ya lo agrandas con el torno. Entonces, ¿cómo haces esta geometría con el torno? Pues para eso lo que ya mostramos en las historias está un pasa no pasa de 19 milímetros que nos fabricamos. El pasa está en 18,8 milímetros de diámetro y el no pasa está en 19,9. ¿Por qué aquí hay una décima de milímetro entre la medida que tiene que tener y aquí 2 décimas de milímetro? Pues porque cuando este entre muy apretado, ya dejamos esta herramienta y nos vamos al micrómetro de interiores. El micrómetro de interiores son como unas 8 garras que se abren o se cierran. Tenemos micrómetro, tenemos precisión de micras, entonces con la ruedecita pues vas ajustando hasta la medida que quieres y a partir de ella se va midiendo. Entonces es una herramienta que va metiendo, sacando, metiendo, sacando, metiendo, sacando hasta con paciencia, muy importante no pasarte, hasta que lo clavas. Actualmente, claro, porque es muy difícil con el torno, en diámetro solo tienes precisión de media décima de milímetro en media décima de milímetro. Si quieres cuadrar más de eso, pues no puedes. Entonces siempre te quedas, pues eso, pues media décima de milímetro por encima, por abajo. Entonces actualmente este diámetro está en 18,95. ¿Podría haber hecho media décima de milímetro por encima? A 19, sí, pero prefería quedarme un pelín por debajo de 19 que pasarme un pelín por encima de 19. Es decir, que ahora está en 18,95 más o menos. A lo mejor es 18,94, 18,96. Entonces, efectivamente el pasa no pasa funciona. Por aquí pasa, ¿ves? Entra perfecta, entra con holgura. Y este no debería pasar. Y efectivamente, por más que quiera, no pasa. Entonces, el diámetro es correcto. Es el que se quería en el diseño. Luego, la tobera es muy bonita. La superficie... sí, vale. La tobera es muy bonita y tal, pero tiene que soportar las cargas mecánicas. No sirve con hacer una superficie plana con un espesor absurdo que no aguante, que lo puedas doblar con la mano. Entonces, tiene que ser un elemento que te soporte también las presiones del motor. Entonces, todos estos cálculos de resistencia de la tobera están hechos con método de elementos finitos. Nosotros lo hemos hecho con el ANSYS, pero vamos, hay infinitos programas de cálculo estructural. Y, y este es el modelo más... Tienes margen de seguridad, tiene un margen de seguridad de 1,5 a un margen de seguridad de 1,5 a 700 grados en la superficie. Es decir, que está bastante segura. Y pues eso, tiene que soportar esas cargas. Entonces, básicamente las cargas de dónde vienen, pues es la presión por el diferencial de área vectorial, es decir, la presión por la normal, por el área de superficie, todo eso integrado. Básicamente la presión va en esta dirección, es decir, que tienes una componente que tiende a abrir la tobera y una componente que tiende a empujar la tobera hacia afuera por la presión. La componente, la componente de la tobera que se encarga de soportar las presiones longitudinales son las paredes, por eso tienen este grosor, y la parte de la tobera que se encarga de soportar las tensiones tangenciales son los 8 pernos que están distribuidos, que son de métrica 8. Los que tenéis aquí, esto va roscado desde fuera, así. Y son los que se encargan de soportar la carga. Entonces, esto es la presión que se ejerce sobre la tobera hacia afuera es la presión por el área de la salida menos la presión por el área de entrada más la integral de la presión por la normal por el diferencial de área del tramo convergente. Sumas todo eso y te da la fuerza neta para allá, que como es una componente vectorial, te va a dar una componente para acá y otra componente para acá, la normal.
y con eso ya calculas la presión, la fuerza que se transmite debido a la presión de las gases de la combustión sobre la tobera. Luego, ¿el empuje de dónde viene? Pues el empuje viene de la fuerza de empuje es el flujo másico que sale por la garganta, por la velocidad a la salida de la garganta, más el incremento de presiones con la presión atmosférica por el área que tenemos aquí. Todo eso nos da el empuje neto que obtenemos de los gases de la combustión, que al final la tobera lo que hace es acelerar los gases. Pero una vez que tenemos todo eso, claro, no simplemente hace falta hacer un análisis estructural, sino que también hay que hacer un análisis térmico de la tobera. Entonces, un análisis térmico de la tobera es muy, muy complejo. Entonces hemos hecho simplificaciones en las ecuaciones, porque no sabemos resolver numéricamente ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden. Es un chorizo que todavía no sabemos. Entonces hemos hecho simplificaciones y hemos supuesto que la transferencia de calor en esta dirección es prácticamente despreciable respecto a las variaciones variables. Total, que al final es como hacer evolución temporal de todas las rebanadas de la tobera. Y entonces tienes cómo es la transferencia de calor a través de cada espesor. ¿Cuál es el problema? La temperatura, cuando tú haces la perforación del tornillo para hacer la rosca y el agujero, está pues a lo mejor ahora mismo está a 1 centímetro entre la superficie y la perforación del agujero. Entonces, como la perforación de la broca tiene una especie de pico, hay una pequeña cámara de aire entre la parte superior del tornillo roscado y la parte inferior. Y esa capa de aire es lo que hace que solo el calor que llega al tornillo se pueda transportar por los laterales y no radialmente. Y como os he dicho, la transferencia de calor por los laterales no la podemos predecir porque hemos simplificado las ecuaciones, así que metemos un buen margen de seguridad, pero es mucho menor que la transferencia de calor que vendría radialmente por abajo. Entonces hay una pequeña cámara de aire que impide que se haga una transferencia de calor entre la superficie y la parte de arriba del tornillo. Vale, una vez que ya tenemos todo eso, ahora cómo interacciona los gases de la combustión con las superficies de las paredes de la tobera. Y la desventaja que tiene el combustible sólido es que no es todo gas. Hay una gran parte que es sólido y hay una gran parte que es líquido. Los gases son fluidos compresibles y una tobera sirve para acelerar gases compresibles. Si lo que te sale es algo incompresible, no hace nada, no sirve para nada. Entonces, hay unas pérdidas de rendimiento debido a las partículas sólidas y líquidas. Entonces, nuestro combustible es el que menos rendimiento tiene porque es el de los que menos rendimientos tiene porque es el que mayor fracción de agua genera de productos de combustión y el agua no la puedes acelerar. Nuestro combustible de los gases de los productos de la combustión, el 32,8% de los gases de los productos de la combustión en molar es agua, es decir, que hay un 32% de fracción molar, un 0,32 de fracción molar, que es agua. Desventajas: penaliza el rendimiento, penaliza el impulso específico, penaliza el empuje. Ventajas: es viable tener una tobera reutilizable, porque al tener una fracción molar de agua muy alta, la temperatura que tienes es mucho menor. Bueno, a ver, tampoco mucho menor. En este caso, después de leer varios libros y experimentos de varias gente, es un 80% menor a lo que... No, perdón, un 80 no, eso es el rendimiento de la tobera, eso ahora lo cuento. Un 94,6% del que tendría que tener en la vida real.
Claro, ventajas de tener agua en los productos de combustión. Pues en la capa, el agua no sigue las líneas de corriente del gas, sino que el agua viene por aquí y te choca. Es decir, que hay una refrigeración en la superficie de la tobera producida por depósitos de agua y partículas sólidas que se van depositando sobre la superficie. ¿Cuál es la ventaja de tener una tobera de acero reutilizable? Que la garganta no se erosiona. Una de las cosas más complicadas cuando usas combustibles con muy alta temperatura es que no puedes hacer una tobera de acero porque se funde. Entonces se hacen toberas de grafito. Desventaja del grafito, el grafito se erosiona. Es decir, que al cabo del tiempo lo que haces es que la garganta va aumentando. Entonces la garganta va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Y qué pasa cuando la garganta aumenta? Que penalizas la presión del motor y por ende tienes menos empuje. Entonces se produce una erosión y, claro, esa tobera, erosión en la garganta, no la puedes volver. Es decir, por cada encendido tienes que hacer una nueva tobera. Y luego ya lo que es fatal, fatal para hacer una tobera es hacer una tobera de aluminio. Eso es absurdo. Hacer una tobera de aluminio, la erosión es brutal, te destroza la garganta, te la deja con una rugosidad enorme, deformada, la tobera no te sirve para nada, la tienes que tirar para cada uso. Entonces, la tobera o usas un combustible con baja temperatura de combustión, que ya baja, a ver, son 1200 grados, pero el acero lo aguanta durante un corto tiempo. Si tuviese más tiempo tampoco, pero estamos hablando de combustiones de 3, 4, 5 segundos como mucho, no más. Y no se produce erosión. En nuestro anterior motor lo encendimos 2 veces y esas 2 veces la tobera está como la primera vez. No se erosionó absolutamente nada, está perfecta. Vale, pues ya se ha explicado eso, la transferencia de calor. Y yo creo que ya está. Entonces, básicamente, en eso consiste la tobera. Ah, es verdad, y me he dejado lo de las juntas tóricas. Estas ranulitas de aquí es para las juntas tóricas. Entonces, básicamente la junta tórica, tú no puedes hacer un motor hermético tocando metal con metal. No, va a haber fugas de presión. ¿Para qué se hacen las juntas tóricas? Pues para que el gas no salga y no haya una película de gas muy caliente entre la tobera y el motor que haría que el motor se calentase muchísimo y reventase la carcasa por la parte. ¿Qué es lo que nos pasó en el primer motor de todos? El motor, no, en la segunda prueba. El motor reventó justo por donde la temperatura y acumulación de gases era máxima y donde había mayor presión. Y justo por ahí reventó. Entonces, se ponen 3 juntas tóricas aquí. Esas 3 juntas tóricas son las secundarias, muy importante para hacer hermético el motor, pero la junta tórica más importante de todas, y creo que lo que no se han enseñado muchas historias, pero no hemos comentado específicamente, es la junta tórica que va entre el borde de la tobera y el escudo térmico, es decir, una junta tórica que va ahora acá. ¿Por qué? Entre aquí y aquí hay un espacio. Si los gases se acumulan en esta zona, la carcasa se calienta. Si la carcasa se calienta, se debilita. Si se debilita, explota. Y tendrías una explosión bastante gorda, como la que tuvimos en la segunda prueba de este verano, no, del anterior verano. Y es que la explosión dobló vigas de metal, vamos, es que es una bomba. Y más con este motor que estamos hablando de pasar de 800 gramos de combustible a tener un motor de 4,2, no, ¿cuánto era? Sí, no, 4 kilogramos de combustible va a tener este motor. Entonces, es que eso ya es una bomba. Hay que tener muchísimo cuidado. Y esas son las 3 juntas tóricas. La primera junta tórica siempre sufre daños y luego estas dos se debilitan un poco menos. Y ya está, esos son los principios básicos de la tobera. Luego, bueno, sí, luego, los cálculos están hechos en tobera ideal, pero afortunadamente hay bastante literatura especializada que explica cómo hacer correcciones a la tobera ideal para extrapolarlas a la tobera real. La primera corrección que se hace a la tobera ideal es, en la tobera ideal se supone que los gases salen todos perpendicular a la superficie, pero eso no es verdad, tienes aquí un ángulo, es decir, que aquí el gas
aquí sale así, el gas aquí sale así, es decir, que hay un ángulo. Bueno, pues hay una ecuación que te permite saber el porcentaje de pérdidas a la velocidad de la salida debido a el área del tramo divergente. Por eso el tramo convergente tiene un ángulo mucho más agresivo que el tramo divergente. El tramo divergente tiene que, estamos hablando aquí de 12 grados de semiángulo y aquí tiene 30 grados de semiángulo. A mayor ángulo, mayor es esa pérdida por velocidad. Incluso si le metes demasiado ángulo puede producirse desprendimientos de capa a la salida de la tobera, entonces se produce un desprendimiento y ya la tobera pierde toda la efectividad. Solo se tendría en cuenta el área justo antes de desprender, es decir, que lo que es esta longitud, primero para acá. Vale, esa es otra. Luego, otra pérdida por rendimiento. Aquí ya se acumulan y al final se hace un porcentaje experimental. Entonces, otra pérdida. La tobera no tiene la velocidad uniforme, sino que hay una capa límite que según te vas aproximando, y además esa capa límite ayuda bastante a refrigerar la tobera porque se reduce, es decir, tienes un tramo supersónico y una capa límite con velocidades subsónicas. Y aquí una capa límite que también frena los productos de la combustión. Todos esos rendimientos se van acumulando y luego también tienes cambios de fase. El gamma, el coeficiente isentrópico, no es igual en la tobera que en el motor. Eso es producido porque en la tobera estamos acelerando, hay también lo que he dicho antes de líquidos y sólidos en la combustión, que lo que hacen es que se penalice la aceleración del gas, porque también tiene inercia el líquido y el sólido. Entonces esa penalización también se expresa al final juntas todos los rendimientos y según la literatura especializada para este combustible en específico y estas geometrías de tobera más o menos ronda entre un rendimiento entre el 75 y el 85% de la fuerza que tendría en el total. Experimentalmente a nosotros nos ha ido muy bien, se ajusta mucho a los datos experimentales, un rendimiento de tobera del 80%, es decir, que el empuje que te genera esta tobera es un 80% del empuje que te generaría la tobera ideal. Y son valores con los que hemos ido muy bien. Además, esos valores de tobera, de corrección tobera, no afecta a la presión. El único valor que afecta, la única parte de la tobera que afecta a la presión del motor es el diámetro de la garganta, ya está, nada más. Tal, entonces ya tienes todas estas partes. Y yo creo que ya está, ya no queda por contar nada más. Sí, el rendimiento de cada parte y ya está. Entonces al final, pues eso, son correcciones que se hacen sobre la tobera ideal y al final tienes pues tu tobera real con las cargas calculadas, las interacciones y las uniones al motor. En el siguiente vídeo, cuando ya esté montado el motor y pueda toquetearlo y enseñarlo mientras hablo, se explicará la interacción entre la tobera y el motor, cómo somos capaces de lidiar con la enorme presión del motor y qué rendimientos genera el combustible en función de la presión y cómo somos capaces de calcular la evolución de la presión del motor en función de la combustión del combustible sólido. Y bueno, por este vídeo yo creo que ya más que suficiente. Pues nada, hasta el siguiente vídeo.